Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días. ¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Y a usted? Excelente. Yo excelente y mejorando. Me alegra que todos estén bien. Bien. Solo déjenme aceptar a todos los compañeros que se están uniendo. Buenos días, licenciado, ¿Qué tal? Buenos compañero. días, Aura. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Excelente, excelente y mejorando. Qué bueno. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Con una ¿Qué tal? molestia y una consulta. Dígame, Guillermo. No nos habíamos percatado que trabajo había que subirlo ahorita antes de las 8:30 y ya está realizado, pero no lo logramos subir. No sé si usted nos puede apoyar con ese tema. Ok, ¿alguien más tiene ese inconveniente? Algunos también me notificaron que tienen inconveniente al cargar su trabajo. Posiblemente sea porque el trabajo sea muy pesado. Tal vez tiene muchas páginas y la plataforma tiene un límite de peso. Realmente no sabría decirles cuál es el límite de peso que debe tener el archivo. El trabajo tiene 43 tres páginas. Habría que ver cuántos megabytes pesa o cuántos kilobytes pesa para ver si ese es el problema que está dando en caso no los deje subirlos, ¿verdad? Pero ahora solo déjenme habilitarles. Les voy a dar. Si no se le podía mandar por Telegram y ya solo subir a la plataforma una hoja con los participantes del grupo y con el tema, en dado caso que no se pueda subir el documento. No, lo ideal es que se pueda comprimir el archivo. Les voy a enviar un enlace de un compresor de PDFs para que lo puedan subir a la plataforma. Gracias, Lic. ¿Ok? Ok. Entonces van a tener hasta las 9 de la mañana por los que han tenido ese inconveniente. Y ahorita les voy a trasladar un enlace para que usted de un compresor de archivos PDF para que puedan disminuir el tamaño de los documentos. Ahí está. Ahí en el chat les acabo de enviar el enlace acá en el chat de la plataforma. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio. Hoy iniciamos con esta sesión de exposiciones que vamos a tener o que se va a llevar a cabo en esta fase 2 con temas que son bastante relevantes, que son temas que no pasan, digamos, no desaparecen en el transcurso del tiempo, ya que Guatemala, como sabemos, es un país que está en vías de desarrollo o es un país subdesarrollado. Entonces, todos estos temas que ustedes van a estar exponiendo son temas bastante relevantes, no solo como análisis social, sino que para el curso de economía nos sirve mucho ver desde ese punto o desde esa perspectiva de la economía cómo estos temas influyen en la sociedad, ¿verdad? Porque el objetivo de estas exposiciones es que ustedes puedan desarrollar un análisis crítico desde el punto de vista económico de cualquier tema que se les pueda plantear, porque todos los temas que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida profesional se pueden analizar desde un punto de vista económico. Entonces, el objetivo principal de estas exposiciones es desarrollar ese pensamiento crítico y analítico desde esa perspectiva. Entonces, el día de hoy es el turno del grupo número 1 con el tema de desigualdad económica en Guatemala, el cual es muy relevante porque es un tema que podemos ver muy palpable en nuestra sociedad o en nuestro país y tiene una relevancia demasiado alta y es importante que lo podamos conocer y lo podamos analizar. Entonces, le vamos a dejar el espacio al grupo 1 para que pueda
compartir pantalla con su presentación e iniciar su exposición. Al finalizar, si nos da tiempo, les voy a dar una retroalimentación. Vamos a analizar un poquito los temas que los compañeros han tratado. Vamos a ver también, recuerden que se va a evaluar la participación no solo de los compañeros que van a exponer, sino que de todos los demás compañeros. Siempre en la medida del respeto, porque todos vamos a pasar a exponer. ¿Sí? No es fácil estar presentando un tema porque lleva un proceso de investigación, lleva un proceso de análisis y lleva un proceso de estudio para poder dar a entender y dar a conocer a todos el resultado del trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les voy a pedir que todos podamos estar atentos si los compañeros realizan una actividad, ya sea de preguntas, algún cuestionario, algo así, de que todos podamos participar, ya que esa participación, como les dije al inicio del curso, al menos conmigo es muy importante, ¿verdad? Recuerden que al finalizar el semestre, esa participación cuenta. ¿Sí? Entonces les voy a dejar el espacio al grupo número 1 para que puedan iniciar con su exposición. Buenos días, Lick. Solo deme un segundo, quiero ver si comparto la pantalla acá. Okay. Y no sé si alguien me ayuda en decirme dónde comparto la pantalla acá. Es que no me aparece opción. Disculpen. Karen, ¿quieres que comparta? ¿Cómo? ¿Quieres que comparta? Sí, puedes, por favor. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Sí, se logra ver. Sí, ya se ve. No sé si lo puedes poner como para presentación, por favor. Y solo, compañeros, para que les aparezca en pantalla completa, en la opción de compartir deben de compartir toda la pantalla, no solo la ventana o el archivo. Si no, no les va a aparecer en modo presentación, sino que solo en su equipo les va a aparecer en modo presentación. Entonces, en la opción de compartir pantalla, cuando le dan clic, les aparece un cuadro con 3 opciones. En el Google Meet, uno que dice pestañas de su navegador, ya sea que estén en Chrome, en Mozilla Firefox o en Microsoft Edge o en cualquier navegador que ustedes tengan. Aparece una pestaña de ventana y por último aparece la pestaña de toda la pantalla. Entonces tienen que seleccionar toda la pantalla para que puedan compartir en modo presentación. Me dicen si logran ver, por favor. Ok, perfecto. Ahí sí ya se puede visualizar. Ok. Bueno, buenos días a todos. A nosotros nos tocó la desigualdad económica en Guatemala. La desigualdad se puede definir como una carencia de bienes o servicios que algunas personas pueden tener. Esto se puede dar de manera personal o de manera grupal.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Darlene Delio y les voy a hablar un poquito sobre lo que es la definición y la medición de la desigualdad económica en Guatemala. Para empezar, debemos saber que la desigualdad económica no solo se define por la economía, como bien dicha la palabra, sino que también se define por el régimen, estatutos o por así decirlo, el régimen económico de cada persona. El régimen económico no solo se divide por cuánto nosotros tengamos en bienes o cuánto nosotros podamos producir de bienes en su momento. La desigualdad económica se deriva de oportunidades, se deriva de cuántas personas estemos alrededor de nuestro hogar. Recordemos que no es lo mismo el poder mantener a una sola persona a mantener 8 hijos, que es la diferencia, y es donde podemos observar la desigualdad económica. Dentro de esto, Guatemala cuenta con uno de los mayores índices de desigualdad en América Latina, lamentablemente. Alrededor más o menos de los datos más recientes publicados, muestra que 18 países son solamente en 4 de ellos el coeficiente de la definición, en este caso la desigualdad económica. La definición y la medición de la desigualdad económica, lamentablemente esto va entre el 30 y 40% a la definición, porque el país, para poder identificar diferentes áreas, necesita primero mejorar su producto para poder así mejorar la calidad económica. Recordemos que para la perspectiva de la desigualdad económica, el estudio calcula que más o menos se necesita alrededor del 80% para poder establecerse económicamente. La desigualdad económica no solo también se refiere a la distribución o a la disparidad, como dice la presentación, de los ingresos y las riquezas del país, sino también esto se define de los diferentes dominios que Guatemala en su momento produce. Recordemos que en este caso Guatemala es uno de los coeficientes también con mayor pobreza, contando también en otros países como República Dominicana, entre otros países más, como por ejemplo también tenemos Venezuela. Sabemos que Venezuela es uno de los países que lamentablemente cuenta con más pobreza en este caso, y en este caso sí podemos definir qué es la medición de la desigualdad económica. En la siguiente presentación también dice que la magnitud de la brecha actual entre todos estos países, vemos una brecha, si podemos ver la observación de la presentación, podemos referirnos a la élite que representa en este caso sobre la definición económica. Costa Rica tiene el 58.8%, República Dominicana, como ya lo había mencionado, tiene el 56.8%, El Salvador el 56% y Guatemala el 68.0%. Eso quiere decir que nosotros como país en general tenemos la extracción en este momento de la definición de la brecha económica. Quiere decir, como habíamos también dicho, que es un índice, y abajo en la presentación dice, es un índice de extracción que en su momento la brecha actual entre los más ricos y los más pobres. Lamentablemente nuestro país de Guatemala se define así, como entre más ricos y más pobres, porque lamentablemente en este caso no podemos definirlo, tenemos que realmente verlo de esa manera por nuestro círculo vicioso. En este caso, el círculo vicioso quiere decir que entre más nosotros tengamos contacto con personas de mayor índice o alto económico, mayor va a ser nuestra estrategia. Recordemos también que a veces las élites se conforman en diferentes partes. Podemos decir que se definen en lo que ya les había dicho. Entre el más pobre, cuando nosotros nos preguntan ¿cómo se denomina usted? Se denomina entre el más rico, entre el más pobre, entre el medio pobre o no pobre. Ese es uno de los regímenes, en donde nosotros como seres humanos nos podemos definir. Por ahora, en este momento, América Latina, durante los últimos años, y El Salvador, por el contrario, El Salvador ha sido uno de los países que ha demostrado las tasas más bajas del crecimiento. En este caso, al país le ha costado, probablemente, pero en este caso el crecimiento económico ha sido grande. A mostrar casos, contrastes en interesantes definiciones económicas. Así también, por la perspectiva de la desigualdad en estudio, calcula desigualdad para los países mencionados mediante las diferentes mediciones. La desigualdad alternativa planteada en 2013, define que la desigualdad económica es uno de los mayores efectos en el país o en los países que en su momento se da. Esto, como ya lo había explicado desde el principio,
Las desigualdades económicas no se definen por cuánto nosotros tengamos de bienes o cuánto podamos producir. La desigualdad económica se define de las oportunidades, del trabajo, de cuánto nosotros podamos demostrar y de las capacidades. No es lo mismo que nosotros podamos tener un trabajo teniendo nuestro cuerpo completo a una persona que pueda probablemente tener un brazo, una pierna, no pueda ver, no pueda escuchar o simplemente no pueda escribir. La desigualdad económica no se define por lo que nosotros tengamos, se define por las oportunidades que en su momento el país produce. Y lamentablemente estamos en un régimen en donde Guatemala no produce un 100% de oportunidades para las personas con discapacidades. Produce más bien una brecha para aquellas personas que puedan invertir y ser accionistas de una empresa para que esto mismo el país pueda hacerse rico y las personas puedan crecer en economía. En la siguiente presentación va a hablar mi compañera Vicky. Entonces le dejo el uso de la palabra a ella. Buenos días, licenciado. A mí me tocó hablar sobre los factores que contribuyen a la desigualdad en Guatemala. Se dice que se divide en varios aspectos. Por un lado, una gran brecha entre la población rural y urbana. Las zonas rurales donde se encuentra la mayoría de la población indígena suelen tener condiciones de vida precarias y un acceso limitado a servicios básicos como la educación, la salud, el agua potable, la electricidad, entre otros. Mientras tanto, en las áreas urbanas se encuentra la riqueza y se encuentran las oportunidades laborales y el desarrollo más amplios. Yo lo quise dividir así, en diferentes factores. El primero sería el factor económico y se divide de la siguiente manera. En distribución de la riqueza, dice que esto se debe a la falta de acceso equitativo. El sector informal es una gran parte de la población trabaja en empleos no regulados. Esto limita el acceso a derechos sociales y laborales, perpetuando la desigualdad económica. La concentración de tierras. Existe un pequeño grupo de terratenientes que posee la mayoría de las tierras cultivables y recursos naturales. Esto limita el acceso a la tierra para los pequeños agricultores y comunidades indígenas. El factor social. Discriminación racial y étnica. Los pueblos indígenas y afrodescendientes a menudo enfrentan discriminación. Los excluyen también. Esto limita el acceso a oportunidades y a sus servicios básicos. Género. La mayoría de mujeres son discriminadas, siempre han sido discriminadas, ¿verdad? Con el simple hecho de ser mujer, se les limita a las oportunidades, tanto laborales como en otros aspectos, ¿verdad? El factor político. La corrupción. Vivimos en un país donde es evidente la corrupción. Los recursos públicos destinados a servicios y programas para reducir la pobreza a menudo no llegan a quienes más lo necesitan, ¿verdad? La mayoría de veces todo ese apoyo que viene para nuestro país, lo que son los políticos lo agarran para ellos, ¿verdad? Y solo piensan en ellos. La debilidad institucional. La debilidad y falta de independencia de las instituciones contribuyen bastante a la desigualdad. El factor cultural. La brecha educativa. La falta de acceso a una educación es factor importante que contribuye a la desigualdad en Guatemala. Las áreas rurales y los grupos marginados se enfrentan a las mayores dificultades para acceder a una educación, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y económico. Solamente. Gracias. Buenos días, mi nombre es Karen Elizabeth. Les voy a hablar sobre las tendencias históricas de la desigualdad en el país. Guatemala es uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza del mundo.
Vemos también que la concentración es extrema de las familias más ricas controlan el 50% de los ingresos totales. En Guatemala la desigualdad se debe a un débil crecimiento económico que solo es capaz de generar empleos formales para el 30% de la fuerza laboral y también la ineficacia de las políticas públicas de salud y educación que son de mala calidad y dejan sin cobertura a la población más vulnerable del país. En la presentación pueden ver que les voy a hablar sobre el aumento de la desigualdad de los ingresos y de la riqueza obedece a diversos factores como el estancamiento de los salarios y la menor participación en los ingresos laborales. También la insuficiente protección social en los países en desarrollo, los cambios tributarios, la desregulación de los mercados financieros, los rápidos cambios tecnológicos y la automatización. La globalización del comercio, de la producción, del conocimiento, de la información y de las ideologías, la migración y sus barreras. Entre las tendencias económicas mundiales, podemos ver las socios comerciales como Estados Unidos y las propias del país. Comienzan a marcarse algunas tendencias que pueden generar más de demanda de 11 productos a nivel interno y externo, lo que conlleva un aumento de producción en el empleo de los créditos y la inversión y otras variables. También les voy a hablar sobre las medidas contra la desigualdad, en la que existe la tributación progresiva, uso de la tecnología, la reducción de la corrupción, el apoyo a la educación, mejorar el sistema de salud, los programas de pensiones y la infraestructura prioritaria. También es porque entre la edad de los 45 años, el ser humano tiene más ingresos y gasta más. Se endeuda porque tiene horizontes de largo plazo, compra su casa, la equipa, adquiere vehículos y muchas cosas más. Porque esto ya ha estudiado, trabaja y tiene más poder adquisitivo. También entre la edad de 50 años para adelante, pues empieza a gastar menos porque ya no tiene ese horizonte de largo plazo y empieza a dejar de consumir muchas cosas. También, o sea, que el país también dispone de 20 a 40 años de bono demográfico y lo que ayuda a que el consumo sea mayor y es donde la industria de la construcción y otros sectores tienen más oportunidades. Muchas gracias. Le voy a dejar el espacio ahora a mi compañera Aura. Muchas gracias. Buenos días, licenciada, compañeros. En esta mañana me toca hablar sobre los efectos de la desigualdad en la sociedad guatemalteca. Y acá, antes de ver estos problemas, ¿verdad? Que más que todo obstruyen, ¿verdad? El crecimiento económico, una breve definición de lo que es la desigualdad, que dice que es la condición o circunstancia de no tener la misma naturaleza, la cantidad, la calidad y valor económico, ¿verdad? En comparación a otros. Dice, por lo tanto, es casi todos los casos de desigualdad social conlleva, además de la situación de migración y aislamiento, el señalamiento, ¿verdad?, de los grupos que se han visto afectados directamente por las circunstancias. No solamente se manifiesta como el poder adquisitivo, sino que sin duda es la causa principal de la falta de oportunidades en muchos lugares. Puede ser empleo, muchas veces también, ¿verdad? Se ve en la participación que no se le da a las personas porque a veces se cree que por su condición como que no son capaces, ¿verdad?, de poder aportar un granito de arena, se podría decir así, ¿verdad? Por lo cual se les va haciendo de menos, ¿verdad? En muchas ocasiones y se les niega la oportunidad de poder dar a conocer sus expectativas, ¿verdad? Otros elementos que pueden motivar la desigualdad social son la cultura, la etnia, la religión, el origen, o sea, todo eso, ¿verdad?, conlleva también a la desigualdad. En el caso de Guatemala, la desigualdad se debe a un débil crecimiento económico y también a la ineficiencia de políticas públicas de salud y educación que son de mala calidad y dejan sin cobertura a la población más vulnerable del país. Cuando la condición es considerable, desalienta la formación profesional, obstruye la movilidad económica y social y desarrollo del ser humano. En consecuencia, también impide el crecimiento económico, repercute en los accesos básicos como la educación, el agua, el saneamiento y puede restringir también en los derechos humanos. A pesar de ser uno de los países más ricos y diversos de América Central, Guatemala padece uno de los niveles de desigualdad
más altos del planeta. En Guatemala, como en la mayoría de países con grandes índices de desigualdad, el futuro de las personas depende de lugares donde se nace, que el esfuerzo y méritos propios, ya que la desigualdad va mucho más allá de que si somos ricos o si somos pobres. Entre los problemas que obstaculizan el crecimiento económico están una alta tasa de criminalidad, analfabetismo, afecta la salud a las personas con menores recursos, impide la mejora profesional y económica a través de una educación en donde la mayoría se queda excluida, fomenta la pobreza, la emigración y la economía ilícita, obstruye la movilidad económica, social y el desarrollo humano. Entre estas podemos ver también la corrupción, que es donde el sistema de gobernanza, además de ser de muchos casos ineficaces, tiene altísimos índices de corrupción. No saber en qué se invierte el gasto público ni los mecanismos de contratación y gestión que contribuye al que el dinero público acabe en manos de unos pocos grupos, que cuando al final es la causa directa de la pobreza y la desigualdad social. También tenemos los sistemas fiscales disparejos, donde a través de las contribuciones, los grupos que comandan una comunidad, lo lógico sería pensar que tienen capitales más grandes, que sean los aportes que realicen a los sistemas tributarios o del tipo fiscal. También tenemos la privatización de servicios públicos, donde la privatización del servicio ha pasado a ser una opción de gestión a convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población. Hablemos del agua, la energía eléctrica, la salud o la educación, entre otros. También tenemos la distribución injusta de la inversión y el gasto público, donde casi todos los casos de desigualdad social que apreciamos se originan en una injusta inversión del gasto público, es decir, donde los gastos sociales que más tienen y erigen en el derecho de acaparar la mayoría de los recursos que en realidad pertenecen a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y no solamente a un grupo. El acceso a la desigualdad del conocimiento. Acá podemos ver que el conocimiento, la información y las nuevas tecnologías son elementos vitales para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero si estos están en manos de pocos grupos que además los usan a su antojo y según sus beneficios, la labor inicial que deberían tener acaban mal interpretadas. También tenemos la marginación de los espacios públicos de indecencia, que es otra forma de desigualdad social, cuando las instituciones, entidades y organismos públicos se rebelan bajo el dominio de unos pocos grupos. También tenemos las guerras y conflictos armados. Por lo general, la guerra no solo se manifiesta de la falta de convivencia, tolerancia y respeto por los distintos grupos sociales que interactúan dentro de un mismo espacio. También se usa como un método para reforzar el poderío de ciertos grupos sociales sobre otros, bien sea para razones religiosas, culturales, ideológicas, étnicas, etc. También podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Cómo podemos combatir estos efectos. Y a continuación les traigo una lista de ellos, que sabemos que entre estos hay mucho más, ¿verdad?, que podríamos aplicar para poder combatir todo esto, pero entre ellos están apoyando a la educación, mejorar el sistema de salud, la infraestructura prioritaria, inversiones focalizadas geográficamente, invertir en cooperación y desarrollo, garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias, creación de sistemas fiscales justos y mejorar el acceso a recursos públicos básicos. Eso es todo de mi parte, licenciado, y dejo con la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Y se escucha. Sí. Sí, se escucha. Buenos días, compañeros, y buenos días, Lic. Comparación con otros países de América Latina. Ejemplo, comparación de los ingresos de diferentes estratos socioeconómicos en Guatemala. Los factores se deben a una serie de factores históricos, sociales, políticos, económicos. Los ingresos de diferentes estratos económicos pueden variar en función
de factores como la ubicación geográfica, la economía del país, la distribución de la riqueza y los estratos económicos suelen clasificarse en diferentes categorías que reflejan diferentes niveles de ingresos, como lo conocemos, clase media, alta y los millonarios o billonarios. Los ingresos pueden ser insuficientes para cubrir necesidades básicas como vivienda, educación, alimentación, atención médica. Dentro de las comparaciones de tratos socioeconómicos, voy a definir algunos: concentración de tierras, problemas de gobernanza y corrupción, y acceso a la educación y atención médica. Cuando hablamos de concentración de tierras, esto depende de una variedad de factores. Una de ellas, la reforma agraria. Esta incluye política agraria, económica, cultura y tradiciones. Esto se lleva a la concentración de tierras. Guatemala ha enfrentado históricamente una alta concentración de tierras con grandes extensiones de tierras en manos de un pequeño número de propietarios. Esto ha resultado en una distribución desigual de tierras y un acceso limitado a la tierra para la mayoría de la población. A comparación de América Latina. En América Latina puede variar ampliamente según sea su sistema agrario más equitativo, mientras que otros también enfrentan problemas de concentración similares a Guatemala. La historia agraria y la legislación de tierras varían de un país a otro. Por ejemplo, en Brasil ha experimentado una significación de tierras en manos de grandes propietarios y empresas agroindustriales, mientras que países como Uruguay han implementado políticas para reducir la concentración de tierras. Los problemas de gobernanza y corrupción. La gobernanza y la corrupción son problemas que afectan a muchos países de América Latina, incluyendo Guatemala. La debilidad del sistema de justicia y la falta de acceso al servicio público efectivo son problemas pertinentes. Podemos decir que no hay un país libre de corrupción, de gobernanza. Algunos más puntuales que se pudo observar es Brasil, México, Venezuela. En Brasil hubo un problema que es el caso Lava Jato. Fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Brasil, involucrando a altos políticos, empresarios y vinculados a las empresas estatales. Esto era una red de estaciones de servicio y autolavado de vehículos, que era una organización criminal, estaba utilizando como lavado de recursos ilícitos. En México, la corrupción es un problema extendido que involucra a funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad y empresarios. El caso de la desaparición de 42 estudiantes en el 2014 reveló grandes problemas de corrupción y falta de rendición de cuentas. En Venezuela, como ya todos lo conocemos, ha enfrentado acusaciones de corrupción en el gobierno del presidente Hugo Chávez, del expresidente Hugo Chávez, y el que siguió, que fue Nicolás Maduro. La corrupción ha contribuido a crisis económicas y políticas al país, llevando a crisis humanitarias. En Honduras hubo un caso también de corrupción conocido como Pandora Papers. Reveló que figuras políticas hondureñas, incluyendo el presidente, estuvieran involucradas en esquemas de evasión fiscal y corrupción. Y pues Guatemala, ¿verdad? Que no obstante siempre se ha tenido un gobierno corrupto, en algunas ocasiones mucho más, como lo enfrentó en
en un suceso cuando se involucró un alto nivel de empresarios, en el caso de la CICIG, cuando pasó el hecho de sacar al expresidente Otto Pérez Molina. También en el acceso a la educación, en América Latina, la educación es importante. El acceso a la educación primaria es bastante amplio, pero la educación en secundario y superior, que ya estamos hablando, digamos, básicos y diversificados, puede ser limitada. De igual manera, en Guatemala tiene desafíos similares, brechas significativas entre las áreas urbanas y rurales. Cuando hablamos de calidad, Guatemala enfrenta sistemas de calidad en un bajo desempeño, en pruebas internacionales y desafíos relacionados con la infraestructura y la capacitación de los docentes, así como una alta tasa de analfabetización en algunas áreas del país. Según estadísticas, los siguientes países son los que abarcan un 60% de calidad educativa. No siempre es el 100% porque afecta mucho lo que es la economía política y la economía del país. Chile sobresale al tener un sistema educativo avanzado en América Latina. El otro es Uruguay. Uruguay tiene un sistema educativo bien desarrollado, con un alto nivel de acceso a la educación y alfabetización. Costa Rica cuenta con una alta tasa de docentes universitarios internacionales y que están sacando, digamos, su licenciatura. Y eso les ayuda a ellos porque ya lo hacen como parte de una práctica al nivel de que están estudiando. Y entre más doctores y enfermeras existen, el acceso a la salud es más fácil y más rápido. Yo les voy a hablar sobre los tipos de desigualdad que existen en Guatemala. Está la desigualdad económica, la desigualdad social y la desigualdad política. En el caso de la desigualdad política tenemos el auxilio financiero, que es cuando se dan en pandemias, que los gobiernos, así como ahorita en la pandemia que tuvimos, el gobierno supuestamente decidió dar cierta ayuda a la población, pero acá pues en algunos casos la ayuda no llegó directamente a los hogares, sino solamente a los que ellos tuvieron prioridad. Los flujos migratorios, que son cuando las personas deciden migrar a otros países para poder tener una mejor vida y dársela también a sus familias. En el caso de Estados Unidos, fue uno de los países que estuvo devolviendo gente que migraba hacia allá, más que todo por la pandemia, con el miedo de que fueran a contagiar gente de su país o bien gente que iba juntamente con ellos. La economía informal, esta se da cuando las personas pues tienen que emprender porque ya no, tal vez los ingresos que tienen ya no es suficiente para poder vivir en la sociedad y tienen que tener algún ingreso, y en este caso pues son trabajos que no tienen un amparo de seguridad ni tampoco un ingreso fijo. En los salarios y las desigualdades, hay muchas empresas en las cuales se tiene que devengar un salario mínimo que obviamente hoy en día pues no podemos suplir la necesidad de la canasta básica porque está más alta que el ingreso. En la desigualdad social, en la desigualdad en el ciclo de la vida, es cuando las mujeres embarazadas pues no tienen la posibilidad de ir a dar a luz a un hospital o a un centro de salud, sino algunas veces en los poblados rurales tienen que optar por poder dar a luz en su casa con alguna comadrona, o bien si todavía, pues si ya no tienen la oportunidad de tener a una ayuda como estas personas, pues ahí sí que queda como a voluntad de Dios, ¿va? Si el bebé nace o no. En la educación, la mayoría de personas pues no tienen el acceso
dinero o por la distancia que les queda en los centros educativos y tienen pues que quedarse sin educación, o a veces cuando los niños a pequeñas o a cortas edades tienen que apoyar económicamente en su casa porque pues sus papás pues no están o porque tampoco tienen el acceso a un trabajo. En el caso de la salud, todas las personas no tienen el acceso a los centros. Esto porque algunas pues, no cuentan con seguro social o porque simplemente no hay espacio en los centros. En la alimentación, esta se deriva de los trabajos que algunas personas pues no tienen el acceso a los mismos y con eso pues no pueden llevar la alimentación a sus hogares. La igualdad de género, como bien lo mencionaban las compañeras, en algunas veces las mujeres son discriminadas porque tienen el concepto todavía machista de la historia que la mujer tiene que estar dedicada a una casa o a una familia y no en un trabajo. La persistencia, estigma, la discriminación y la violencia, esto se da por algunas veces que las personas pues no tienen el acceso a trabajo, deciden involucrarse en pandillas, en algunas maras, con tal de tener un ingreso para poder sobrevivir. En el caso de la desigualdad política, los cargos ejecutivos, se da cuando las mujeres pues no pueden tener la oportunidad de tener algún acceso para poder trabajar en los estados, en el gobierno, porque existe, como bien dije, el concepto de que la mujer no tiene la capacidad o no puede ejecutar un puesto que tal vez en algún momento lo ejecutó el hombre. Las implicaciones en situaciones de los canales privados de televisión, eso se da cuando los partidos políticos tienen sobornos hacia los canales para poder dar a conocer su campaña política, y acá pues firman pactos y contratos en los que los canales de televisión les dan la prioridad. Gracias. ¿Cuáles son las causas de desigualdad en Guatemala? Al no tener acceso a un empleo formal y tampoco a servicio básico de salud y educación, la movilidad social se convierte en excepción y no la regla. Por eso existen ciertas causas, como la dificultad para el acceso de información. Como todos sabemos, no todas las personas acceden al conocimiento o tienen ciertas experiencias, y eso hace que se vean limitadas las oportunidades de labores. Imposibilidad de acceder a los espacios de toma de decisiones. Ahí es donde hay un déficit democrático producido por la falta de transparencia, la escasez de mecanismos de participación ciudadana y la debilidad del sistema de rendición de cuentas por parte del gobierno, a la que la ciudadanía lo ve como perfecto para que las élites capturen el sistema político en beneficio propio. Desigualdad de género. El hecho de que las mujeres en muchos países reciban el trato desigual cuanto al acceso a la educación o al mundo laboral tiene efectos negativos sobre la sociedad, como ya que las mujeres realizan 5 veces más tarea doméstica de cuidado que los hombres. Los conflictos. La guerra y los contextos de violencia prolongada producen pobreza y éxodo de personas hacia otros lugares seguros por los miedos. Otra de sus causas sería la distribución injusta de la inversión y el gasto público. En muchas ocasiones las decisiones políticas sobre inversiones y gasto público no se rigen por criterios de justicia social, sino de conveniencia y connivencia. Eso es todo, gracias.
Y compañeras, no sé si soy yo, no sé si su video tiene audio, porque al menos yo no logro escuchar si es que tiene Creo que audio. era porque estaba, me dicen si se escucha. ¿Ahí? Listo, ahí está. El más reciente informe del Banco Mundial sitúa a Guatemala en el cuarto puesto de los países de Latinoamérica con más desigualdad, es decir, en los que hay demasiados pobres y la riqueza está concentrada en pocas personas. Los estudios de este organismo señalan que alrededor de 7 millones de habitantes guatemaltecos son pobres crónicos. La base de datos del Banco Mundial revela que Guatemala ocupa el 9º lugar a nivel mundial en desigualdad económica. Esta situación no se puede achacar a la falta de crecimiento económico, ya que Guatemala aumentó su Producto Interno Bruto más de un 3% anual en lo que va del siglo. A pesar de esto, la desigualdad sigue siendo una de las más elevadas de la región y del mundo. Entonces surge la pregunta, ¿en dónde está el dinero? WealthX, una consultora internacional de estudios de mercado asociada al banco suizo UBS, publicó en su informe del 2014 que hay 260 ultrarricos guatemaltecos que poseen un capital de 30,000 millones de dólares, que equivale a lo que el Estado de Guatemala recauda en impuestos cada 4 años. El objetivo de esta consultora, WealthX, es encontrar potenciales clientes para empresas de bienes de superlujo. ¿Y qué les dice a sus clientes? Que en Guatemala tienen mucho mercado. ¿Por qué la desigualdad extrema es negativa? La desigualdad frena el crecimiento y el desarrollo, según un informe de diciembre del 2014 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El crecimiento no es generalizado y no permea en la población porque la desigualdad se erige como un gran muro que impide que la riqueza y las oportunidades lleguen a todos, responde Vivian Guzmán, economista especializada en desigualdad. Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social, afirma que la desigualdad genera más conflictos que la pobreza, porque la desigualdad es una injusticia. Añade que la única forma de redistribuir la riqueza en un mundo dominado por el mercado es por medio de impuestos. El pretexto de los ultramillonarios para no aceptar impuestos es la promesa de invertir, pero esta no siempre se cumple. Según el Banco Mundial, Guatemala tiene el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía. Hay un círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Una sociedad de bajos ingresos, de baja recaudación y muy desigual no genera el nivel de demanda que se requiere para atraer inversiones que hagan crecer la economía, señala el experto de la Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina, Germán Herrera Bartis. La solución, según expertos, sería una reestructuración del régimen tributario que aumente los impuestos al capital y además un control efectivo contra la evasión fiscal. Pero por lo general, estas medidas son boicoteadas por los ultramillonarios, que tienen su porción del poder político del país para proteger sus intereses. Guatemala está en crecimiento, pero uno desigual, donde cada vez hay más pobres y más ultrarricos, y donde la clase media está desapareciendo. Estamos condenados al fracaso. A menos que el gobierno tome cartas en el asunto y afronte el tema fiscal sin favoritismos, haciendo justicia en la distribución de la riqueza y proveyendo a través de los impuestos los satisfactores básicos de educación, seguridad, salud y vivienda, entre otros, a la población guatemalteca. Listo, solo como un comentario, estábamos, bueno, dentro de nuestros anexos que adjuntamos había una noticia que nosotros investigamos en donde hablaba que el coronavirus había sido un virus que había traído más desigualdad dentro del país porque, pues en este caso, la gente fue encerrada en sus casas, no hubo una economía formal debido a que nadie podía salir y habían restricciones de horario.
sino que, y más gente se volvió pobre a raíz de que pues no podía tampoco generar ningún ingreso, y pues no, solamente esa es nuestra presentación, licenciado. Gracias. Lic, buenos días. Buenos días. Definiendo esto, podemos llegar a la conclusión, como bien lo había dicho mi compañera, no sé si todavía nos va a dar tiempo, Karen, pero nosotros habíamos realizado una actividad que es un juego llamado Kahoot. Dentro de ese juego, bueno, es un juego y a la misma vez es como un razonamiento sobre las preguntas que en su momento nosotros como grupo definimos. Entonces, no sé si todavía nos da chance de poderlo hacer. Son 10 preguntas nada más. El juego se trata sobre, pues creo que todos lo hemos jugado, sobre responder la pregunta a quien pues más considere concreta y la respuesta correcta. Entonces no sé si sí o si no. Yo considero que sí, todavía tenemos 30 minutos, pero si quiere dejémoslo al final, ¿sí? Me interesa bastante dar una retroalimentación acerca de este tema. Entonces, termino yo mi retroalimentación y damos paso a su actividad, ¿sí? Ok. Perfecto. Bueno, un tema bastante interesante realmente, abordar todo lo relacionado a la desigualdad económica en nuestro país, ¿verdad? Es un tema bastante relevante. Como indicaban las compañeras, quiero realmente felicitarlas, son el primer grupo. Obviamente hay cuestiones que mejorar y son aspectos bastante puntuales. Por ejemplo, cuando iniciamos una exposición, si el coordinador no nos presenta a todos los integrantes antes de iniciar nuestra disertación nos debemos de presentar. No todas se presentaron al momento de realizar su disertación. Entonces, ese es un punto y un aspecto a mejorar en las próximas actividades o para los próximos grupos. Obviamente, al ser el primer grupo, este es donde todos los demás que van después, pues tienen la oportunidad de mejorar todos esos aspectos y por lo tanto se les va a exigir en esa medida. Otro tema bastante importante es que la mayoría se notó la preparación que tuvieron con relación al manejo de su tema, ¿sí? Porque no se trata solo de venir a leer la diapositiva y a leer a tal vez algún material que yo tenga preparado, sino que se trata más allá de eso, el análisis propio, la conclusión propia a la que puedo llegar a través de la investigación que yo realicé. Porque, por ejemplo, ustedes abordaron otros tipos también de desigualdad, ¿verdad? Como la desigualdad de género, la desigualdad política, etcétera. Y, por ejemplo, digamos, yo puedo estar de acuerdo tal vez en unos aspectos y puedo no estar de acuerdo en otros aspectos, y eso genera una materia de discusión en las cuales podemos abordar esos temas y profundizar aún más. Entonces, no sé si se recuerdan a lo objetivo y a lo subjetivo de la economía, de esas dos corrientes. Entonces, todo este tema de análisis tiene que ver con las corrientes subjetivas, porque cada quien tiene su propia opinión, cada quien puede sacar su propia conclusión acerca de los temas que se están abordando. Entonces, otro aspecto a mejorar para los demás grupos, una mejor preparación al momento de hacer su presentación y ampliación de análisis. Esto obviamente no aplica a todas las integrantes del grupo, pero realmente quiero felicitar su participación. Me pareció una exposición con bastante ritmo, ¿verdad? Que la mayoría se notó su preparación y el manejo del tema que les fue distribuido por parte de su corte. Adicionalmente, con relación a su trabajo, me parece en términos generales que está bastante bien. Unos cuantos aspectos que mejorar, como por ejemplo me pusieron acá algo que dice marco teórico y me pusieron otro índice. Cuando hablamos del marco teórico se refiere directamente al desarrollo del tema. Entonces ahí ya no tendrían que poner marco teórico, sino directamente
desarrollar el tema que se les asignó, que es la desigualdad económica. Entonces esa página, digamos, como que está de más dentro de su trabajo. Otro aspecto importante es que si van a colocar imágenes, tienen que colocar la fuente de donde fueron extraídas, ¿sí? Si las extrajeron del Google Images, entonces tienen que colocar la fuente donde fueron extraídas y la fecha en que fueron extraídas esas imágenes. Y adicionalmente también, por ejemplo, el cuadro en el tema de la definición y la medición de la desigualdad económica, también deben de colocar la fuente. Si ustedes lo elaboraron, entonces tienen que colocar fuente, elaboración propia del grupo número 1, por ejemplo, ¿sí? Del curso de economía de la Universidad Regional de Guatemala. Si lo extrajeron de alguna página o de algún archivo, pues tienen que colocar de dónde lo extrajeron, el nombre del documento y la fecha de la consulta. Y adicionalmente, mejorar la bibliografía. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes que también se debe de mejorar, obviamente basado en la normativa APA. Y el tema de las conclusiones y recomendaciones van en hojas separadas, ¿sí? Eso tomarlo en cuenta, por favor. ¿Sí, Imanol? Así como, bueno, supongamos, si yo tengo conocimiento previo del tema y no me baso en páginas y sitios web, o me baso en pocos sitios web para hacer la investigación, no hay inconveniente con respecto a eso. No, únicamente si, por ejemplo, va a hacer algún cuadro o va a presentar alguna gráfica que usted elabore, indicar que que su fuente es de elaboración propia o desarrollo propio del grupo, ¿sí? Acá no hay problema que ustedes ya tengan un conocimiento previo. Mucho mejor si tienen un conocimiento previo porque eso va a enriquecer aún más su presentación, ¿verdad? La cuestión es que puedan comprobar o plasmar ese conocimiento previo que ya tengan, ¿verdad? Ok, bien. Esos son los aspectos en materia técnica, digamos, de su trabajo de investigación. De verdad, reitero la felicitación por su exposición. Y retroalimentando su tema, volviendo a tocar desde el primer punto, que es la desigualdad o qué es la desigualdad económica en Guatemala o qué entendemos como desigualdad económica en Guatemala. Básicamente la desigualdad económica, ¿sí? Porque ese es el tema específico, la desigualdad económica en Guatemala se refiere a las disparidades, ¿sí? En la distribución de los ingresos y la riqueza entre los habitantes de un país, en este caso entre los habitantes de Guatemala. Eso significa que algunas personas o algunas familias o algunos grupos tienen significativamente mucho más recursos económicos que otros, ¿sí? Esta desigualdad refleja o se refleja en la falta de acceso a servicios esenciales. Ustedes mencionaban la educación de calidad, atención médica, una atención médica adecuada y una vivienda digna, ¿sí? Para una gran parte de la población, que son uno de los factores más esenciales y más importantes, e incluso acá podemos incluir lo relacionado en materia de seguridad. Entonces, en el ámbito profesional existen diferentes medidas que se utilizan para evaluar la desigualdad en Guatemala. No sé si ustedes en su trabajo de investigación, por lo menos yo no vi que lo hayan desarrollado y creo que no lo desarrollaron en su exposición, que les ponía el ejemplo en el documento donde estaban los temas a investigar. Estaban dos índices o dos medidas de evaluación para la desigualdad económica. Uno de ellos era el coeficiente de Gini y el índice de Taylor. Básicamente el coeficiente de Gini es una medida que varía que va de 0, que 0 sería la igualdad perfecta, que va de 0 a 1 y 1 sería la desigualdad total.
En Guatemala este coeficiente por lo general suele situarse en torno al 0.5. Eso nos indica que existe en Guatemala una desigualdad económica bastante significativa. Entre más se va acercando al 1, el índice de este coeficiente, más desigualdad se plasma en el país de estudio. Por ejemplo, si un país o si un pequeño porcentaje de la población posee la mayoría de los ingresos y de riqueza, el coeficiente de Gini aumentaría aún más. Y eso sugiere, ¿verdad?, una distribución más desigual todavía. O por ejemplo, si comparamos o si ponemos el 10% más rico de la población guatemalteca que posee alrededor del 75% de la riqueza total. Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía. El 10% más rico de la población de Guatemala posee el 75% de la riqueza total del país. Imagínense eso. Somos 20 millones de habitantes. ¿Cuánto es el 10% de 20 millones? Aproximadamente 20,000 personas. Sí, aproximadamente. Entonces, imagínense, del 100% de la riqueza total del país, el 75% le pertenece únicamente a ese 10%. Eso quiere decir que existe realmente una desigualdad abismal que muy posiblemente el índice de Gini no esté reflejando, ¿verdad? Porque habría que considerar muchísimos más datos de lo que este coeficiente considera para que nos dé, digamos, a mi perspectiva, un índice más acertado, ¿verdad? Un estudio más acertado, un análisis más acertado de lo que realmente vemos como desigualdad en nuestro país. Y adicionalmente que el 10% más rico de la población posee el 75% de la riqueza total del país, el 10% más pobre posee únicamente el 1% de la riqueza del país, ¿sí? Esto son cosas totalmente opuestas y nos ilustra una altísima desigualdad económica según el coeficiente Gini. Ahora, en el índice de Theil, este índice mide la desigualdad en términos de divergencia de ingresos dentro de un país. Este índice puede mostrar cómo se distribuyen los ingresos entre diferentes grupos de la población. En Guatemala, este índice ha demostrado que los ingresos están desigualmente distribuidos, ¿sí? Con una parte significativa de la población ganando muy poco en materia de sueldos en comparación con los más ricos. En otras palabras, este índice nos dice cuánto se diferencian los sueldos de las personas en el país y que en Guatemala este índice ha mostrado que los sueldos se distribuyen de manera muy desigual y con muchas personas ganando muy poco en comparación con los más ricos, ¿sí? Entonces, estos dos tipos de coeficientes o índices o estas medidas nos ayudan a nosotros a comprender cuán amplia es la brecha entre los diferentes estratos socioeconómicos de la sociedad guatemalteca, ¿sí? Y nos permiten poder evaluar el impacto de las políticas gubernamentales y las iniciativas de reducción de la desigualdad, ¿verdad? Porque el actor económico más importante en el factor de la desigualdad económica de un país es el Estado, es el gobierno. A través de sus políticas públicas, políticas gubernamentales, ayudan al crecimiento de la desigualdad o a la disminución de esa. ¿Sí? Entonces, el gobierno acá juega un papel fundamental. Como mencionaba una de ustedes en su exposición, en Guatemala tenemos un gobierno ineficiente, que no es efectivo, ¿sí? Que no vela por el interés común de su población. Y no solo el gobierno actual, sino que varios gobiernos anteriores. Yo me atrevería a decir que a partir del gobierno, no sé si estoy mal, después del presidente Portillo fue Óscar Berché. A partir de ese gobierno, la desigualdad económica en Guatemala se empezó a disparar de una manera impresionante. Otro punto importante
son los factores determinantes de la desigualdad económica en Guatemala. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos cuáles son esas causas fundamentales de la desigualdad en Guatemala. Entonces, la desigualdad económica en Guatemala se origina en una serie de factores que están interrelacionados, si ustedes los mencionaban. Uno de ellos es la distribución de ingresos, que es la falta de una distribución de ingresos que sea justa o equitativa, es uno de los principales factores de desigualdad. ¿Sí? Existen grandes brechas salariales que existen entre empleados de diferentes sectores y niveles educativos. Por ejemplo, una persona que únicamente tiene diversificado en una empresa, su salario es significativamente inferior a una persona que ya tenga un título universitario, independientemente del puesto que estén desempeñando. Otro punto importante o otro factor importante determinante en la desigualdad económica es el acceso a la educación de calidad. La disparidad en el acceso a una educación de calidad también contribuye a esa desigualdad. La falta de acceso a una educación adecuada perpetúa la brecha aún más entre los más ricos y los más pobres. ¿Por qué? Porque los más ricos tienen la posibilidad de pagar colegios o instituciones educativas en donde obviamente el nivel de educación va a estar más enfocado a desarrollar más riqueza. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, en el tema de las universidades, si ponemos por un lado, digamos, la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública, y cualquier universidad privada, vamos a ver una diferencia fundamental. Que la universidad pública, uno de sus fines principales es desarrollar un aspecto social dentro de sus egresados profesionales. Y las universidades privadas tocan muy generalmente el aspecto social, pero sobre todo le inyecta a sus estudiantes el tema de un desarrollo personal en materia económica y en materia profesional. Entonces, los enfoques educativos son totalmente diferentes. Un egresado de una universidad privada va a tener un contexto y un enfoque totalmente distinto de un egresado de una universidad pública, ¿verdad? Entonces, ahí también vemos una desigualdad en la educación, cosa que debería estar estandarizada, ¿verdad? Porque se supone que ya es un nivel superior y por lo tanto se debería de estandarizar el nivel educativo, no solo a nivel superior, sino que en los distintos niveles de educación. Cosa que no existe. ¿Por qué? Porque las universidades privadas tienen muchos más medios para poder desarrollar su educación y ofrecer una educación de mayor calidad que la universidad pública, a pesar de que la universidad pública recibe fondos del Estado. Y entonces eso nos deja entrever de la ineficiencia del sector público en materia educativa. El otro punto importante es la propiedad de tierras. La concentración de la propiedad de tierras en manos de unas pocas élites limita el acceso de muchas comunidades rurales a tierras para la agricultura y para la vivienda, ¿sí? Entonces, esos a lo personal son los factores más importantes que interactúan y se van reforzando o se refuerzan mutuamente, lo que agrava la desigualdad económica en nuestro país. Entonces, dentro de las tendencias históricas de la desigualdad, también debemos preguntarnos cómo ha evolucionado esta desigualdad económica en el tiempo en nuestro país. O sea, básicamente a lo largo de la historia de Guatemala, la desigualdad económica siempre ha persistido, ¿sí? Y en algunos casos, o en la mayoría de casos, se ha agravado conforme van pasando los gobiernos. Como por ejemplo, la desigualdad económica se agravó con la guerra civil que existió en Guatemala, los 36 años de guerra civil que tuvo Guatemala, la concentración de tierras en pocas manos, la falta de políticas inclusivas que también ha contribuido a mantener y en ocasiones a aumentar la desigualdad, ¿verdad? Me refiero a
políticas inclusivas, no solo en materia de género, sino que en materia de oportunidades de trabajo para todos. No solo entre hombres y mujeres, sino que en general. Otro punto importante son los efectos sociales de esa desigualdad. ¿Cómo impacta la desigualdad económica a la sociedad guatemalteca? La desigualdad tiene efectos devastadores en diferentes segmentos de la sociedad guatemalteca, especialmente en los más vulnerables, que se refleja en la salud, en la educación, en la movilidad social y en la cohesión social. En la salud, ¿por qué? Porque afecta a aquellos con menos recursos que tienen un acceso limitado a servicios de atención médica de calidad. Y eso puede resultar en problemas de salud no atendidos y tasas más altas de enfermedades, ¿verdad? Actualmente lo vivimos. Realmente nuestro sistema de salud pública deja mucho que desear. Es muy triste ver que si uno visita, por ejemplo, un hospital público, por ejemplo, el Hospital Roosevelt o el San Juan de Dios, ver personas enfermas o con enfermedades graves sentadas en los pasillos, en el suelo, ni siquiera con una silla o camillas, personas que tal vez hasta se están desangrando y que no están siendo atendidas. Es bastante lamentable realmente que el gobierno se haga de la vista gorda con problemas tan a la vista. No sé si me doy a entender. En la educación, la falta de recursos económicos afecta negativamente la calidad de la educación que pueden recibir los niños de familia de bajos ingresos, y eso perpetúa el ciclo de desigualdad. Porque entre menos desarrollo educativo tengan los niños, menos desarrollan su pensamiento crítico, menos desarrollan sus habilidades para sobresalir o para salir adelante o para tener otras opciones de salir adelante, como nosotros que tenemos la oportunidad de estar en la universidad, de poder seguirnos desenvolviendo para tener mejores oportunidades profesionales en un futuro y cambiar nuestro estilo de vida. Mucha de esa población no la tiene, ¿verdad? Entonces debemos de aprovechar nosotros estas oportunidades que tenemos. En materia de movilidad social, la desigualdad económica dificulta la movilidad social, porque esto significa que es más difícil para las personas de bajos ingresos mejorar su situación económica. Y en materia de cohesión social, existe una gran brecha económica porque puede generar tensiones sociales y políticas entre diferentes grupos de la sociedad. Y eso afecta la cohesión y la estabilidad en la sociedad guatemalteca. En la materia de las políticas y los programas de reducción de la desigualdad, debemos de preguntarnos qué políticas y programas se han implementado para poder abordar la desigualdad económica en Guatemala. El gobierno guatemalteco supuestamente ha implementado programas y políticas para abordar la desigualdad, incluyendo algunas iniciativas de educación y salud. Sin embargo, la efectividad de esas políticas a menudo se ve muy limitada por la falta de recursos y la persistencia de los factores estructurales que van perpetuando esa desigualdad. O sea que cuando se hace una iniciativa de ley, por ejemplo, en materia de salud y en materia de educación, no está lo suficiente bien fundamentada o bien estructurada para que esa iniciativa o esa ley que supuestamente va a contribuir a que existan mejores servicios de calidad para la población, realmente son ineficientes e ineficaces, y en la mayoría de casos podría decir, o me atrevería a decir, que en un 99% de los casos de las iniciativas que supuestamente apoyan esos factores, se apoyan más a los negocios personales de los políticos, ¿verdad? Porque no vemos ningún tipo de mejoría en los servicios públicos, en materia de educación, en materia de salud y en materia de seguridad. Entonces, cuando hablamos también de perspectivas futuras para la reducción de la desigualdad económica en Guatemala, entonces nosotros nos preguntamos qué soluciones y qué enfoques se pueden considerar para reducir la desigualdad económica en Guatemala en el futuro. Para reducir esa desigualdad en Guatemala es sumamente esencial abordar los factores que mencionamos anteriormente,
que es la distribución de tierras, mejorar la calidad de la educación, implementar reformas fiscales y promover políticas inclusivas que prioricen a las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, un sector que no tiene oportunidades es el sector indígena, ¿verdad? Que también se les cierran las puertas de las oportunidades simplemente por el hecho de ser indígenas, ¿verdad? Eso también es desigualdad, porque no se le brindan las oportunidades de tener un trabajo digno. Por eso ustedes cuando van por ejemplo, a Chichicastenango o al interior del país, ven que todo el sector o los grupos de la sociedad indígena, la mayoría son negociantes, porque se ven en la obligación de emprender, como lo mencionaban ustedes, para poder desarrollarse, porque realmente no existen oportunidades laborales que los puedan incluir a ellos, porque los discriminan por el hecho de ser indígenas, porque algunos de los sectores indígenas no hablan castellano, ¿verdad? Sino que hablan en su idioma indígena materno. Entonces, esto también dificulta que las oportunidades existan, ¿no? Entonces, ellos se ven obligados a emprender con tiendas, ventas en mercados, etcétera, ¿verdad? Para poder subsistir. Entonces, la distribución de tierras, mejorar la calidad de la educación, implementar reformas fiscales justas con igualdad para todos, porque si vemos nosotros entramos a discutir en materia de impuestos, realmente los impuestos supuestamente existe el impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo a los ingresos de las empresas, pero realmente ese impuesto no lo paga la empresa. ¿Por qué? Porque ese impuesto se lo cargan al precio de los productos o de los servicios que consumimos. Entonces, realmente, ¿quién lo está pagando? La población consumidora de esos bienes y servicios. Al igual que el IVA, no sé si fue con ustedes mencionada que era un impuesto indirecto para mí. ¿Por qué? Porque también el IVA va incluido dentro de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, también nosotros pagamos ese impuesto, no lo paga la empresa. La empresa únicamente es un intermediario entre los actores económicos, que es el consumidor y el gobierno, para recaudar ese impuesto y presentarlo al gobierno, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de discutir o proponer una reforma fiscal integral que realmente sea justa. También es importante fomentar la participación ciudadana, que nosotros como jóvenes, ¿verdad? Porque yo también me considero joven, considero que no estoy tan viejo, participar, involucrarnos, levantar la voz, opinar. Las redes sociales hoy en día pues, sirven también para todo eso, ¿verdad? Con toda la situación que vive el país, es importante que nos involucremos. La participación ciudadana, sobre todo de los tanques de pensamiento, como lo son las universidades, los estudiantes que los conforman, tienen un peso sumamente especial en esa participación ciudadana, porque se supone que somos los que más preparados estamos para poder opinar y analizar la situación del país. También hay que fomentar la transparencia en la gestión gubernamental para poder garantizar que las políticas y programas sean efectivos y equitativos. Sobre todo, por ejemplo, en este nuevo gobierno, la gente va a estar muy pendiente de los programas sociales, de que las propuestas que se realizaron, pues, por lo menos se cumplan tal vez no todas, porque realmente en 4 años no da tiempo de cubrir un plan de gobierno muy ambicioso, pero por lo menos que sienten las bases de programas que puedan tener una continuidad para que en un futuro podamos ver tal vez un crecimiento bajo, pero poder ver un pequeño crecimiento en nuestro país. Entonces, un tema muy interesante, un tema bastante importante para el análisis económico y sobre todo para el curso.
Y si se dan cuenta, nos ayuda a ver las condiciones de nuestro país desde otro punto de vista. Porque, como les decía en un inicio, el curso de economía, ok, puede ser aburrido, es muy teórico. A mí me gusta mucho contextualizarlo a lo que está viviendo en la actualidad nuestro país, para que podamos comprender de mejor manera todos los conceptos que hemos venido desarrollando. Bueno, entonces nos quedan 5 minutos. No sé si les da tiempo de llevar a cabo su actividad. Si no, yo recomiendo que puedan trasladar el enlace, porque creo que es a través de un enlace, si no estoy mal, la actividad, para que los compañeros lo puedan realizar en el transcurso del día. Y la coordinadora, si me puede hacer llegar la captura de pantalla de los que respondieron la actividad, ¿verdad? Para tomar en cuenta esa participación. Entonces, no sé si es posible hacerlo de esa manera. Realmente yo no he utilizado la plataforma. Ustedes me indican si es posible, si no vemos otra manera de poder hacerlo. Pues no habría ningún problema, Lick, como le repito. El juego es muy fácil, no tiene nada más allá que responder las preguntas, es de solo mover los deditos y nada más, no lleva estrategias, no lleva nada más. Ahora, si usted lo decide hacer así, pues no hay ningún problema, nosotros lo hacemos, no hay ningún problema. Igual yo les voy a compartir el link a mis compañeros por medio del chat que nosotros tenemos del grupo general y ya pues ellos verán si lo contestan o no. Ok, y yo preferiría que ustedes, si tienen un chat, que lo compartan por los dos medios, en el grupo de Telegram y en su chat general, para que esté en ambos lados, ¿verdad? Porque creo que no todos están agregados en el grupo de Telegram. Entonces, que estén en los dos grupos para que todos puedan participar. Lo que sí les voy a pedir es que únicamente se tome en cuenta la participación del día de hoy. Si no responden el día de hoy, que esa ya no se toma en cuenta. No sé si es posible ver en qué momento responden los compañeros para tomarlo en cuenta. Lick, perdón, la plataforma de Kahoot está programada hoy hasta ahorita le voy a decir, deme un momento, está programada hoy hasta las 3 de la tarde, o sea, tienen hasta las 3 de la tarde para poder responder y luego automáticamente ya no les va a dejar responder nada. Me parece perfecto a esa hora. Entonces, si me hacen favor de trasladar el enlace en el grupo de Telegram y en su grupo general, para que todos puedan tener esa participación. Entonces, quiero reiterar la felicitación. Muy buena exposición. Esto deja la vara más alta para los demás grupos. Obviamente los demás grupos van a tener mayor grado de exigencia porque ya vimos cómo es la dinámica de las exposiciones. Sobre todo, les voy a agradecer mucho el ritmo de la exposición, ¿verdad? Porque se trata de que nosotros estemos desarrollando nuestro tema, que nosotros demos nuestra opinión, obviamente con una terminología técnica. Entonces, que no estemos, por ejemplo, yo les voy a hablar del tema tal y tal, y porque realmente se trata de que sea interesante, ¿sí? Entonces el ritmo es lo que le da también esa chispa para que se mantenga la atención de los compañeros. Entonces, para finalizar, solo les voy a molestar que puedan activar sus cámaras para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Y así quedaríamos o damos por finalizada la clase del día de hoy. Entonces, a la cuenta de 3, los voy a molestar con una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda relacionada con el tema o relacionada con los otros temas. ¿Sí? Solo una cosa, para lo del juego, si en algún momento dado no los deja ingresar con el link que ya se les compartió en el grupo de economía, sí es el de economía, el de economía o el grupo general, hay un pin en donde pueden ingresar a la página, o sea, ponen en Google Chrome o en donde
ustedes vayan a ingresar, o sea, el navegador que vayan a utilizar, ponen solo Kahoot, ingresan al primer link que les aparece y ahí les va a tirar directamente donde dice que deben ingresar un PIN. Entonces, ese PIN lo pueden ingresar, ponen en la numeración, luego deben de ingresar su nombre, o sea, es como las instrucciones del juego, lo que les estoy diciendo, y ya automáticamente les va a empezar el juego. Ahora, si los deja ingresar con el link, perfecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Solo quiero hacer una acotación porque la próxima exposición es presencial, ¿sí? Y esto va para todos, virtual o presencial. Por favor, como ya estamos en un ámbito donde nos estamos formando como profesionales, las exposiciones, por favor, formalitos, ¿sí? No es necesario que lleven corbata. Una camisa y un pantalón de vestir más que suficiente para los caballeros. Las damas, pues cuando ya se les indica que es formal, pues ellas saben su manera el estilo que utilizan. Pero con los chicos, por favor, camisa. No necesariamente manga larga, puede ser una camisa manga corta, pero con pantalón de vestir. ¿Por qué? Porque nos estamos formando ya en un ambiente profesional, ¿verdad? Ustedes son de administración de empresas, ¿verdad? O la mayoría creo que son de administración. No sé si están mezclados con auditoría. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos con un cliente a hacer propuestas de trabajo, no vamos con tenis o un pantalón de lona, ¿verdad? Sino que vamos con nuestro overall de trabajo, que es un traje, ¿verdad? O formales de preferencia. Entonces, esa es la instrucción, tanto de manera presencial como de manera virtual para las siguientes. En la virtualidad no es necesario que tengan pantalón de vestir, ¿verdad? Pueden tener su pijama abajo y su camisita arriba, eso no hay ningún problema. Pero de manera presencial sí les voy a pedir esa presentación, ¿verdad? Para que tenga la exposición, la formalidad que debe tener. Entonces, no sé si tienen una duda más. ¿No? ¿Estamos todo claro? Bueno, entonces un gusto haber estado con ustedes, de verdad que me llevo muy buenas expectativas con relación a las exposiciones y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado de manera presencial. Que tengan un muy buen día. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias, igualmente.